Hacer periodismo en Venezuela es un oficio que te puede costar la vida. Los reporteros que cubren marchas y manifestaciones son perseguidos por la policía. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder han cerrado 74 medios de comunicación, según la Asociación Civil Espacio Público. Y la crisis económica también ha tocado a los periódicos, que sufren para conseguir el papel en el que imprimen sus ediciones. Venezuela se ha convertido en uno de los lugares del mundo más hostiles para los comunicadores, y apostar por un medio de prensa alternativo e independiente es casi una utopía. Esa justamente es la apuesta de Luzmely Reyes, una mujer que hace 4 años decidió hacerle frente a la censura y contar la realidad que viven sus compatriotas. Fundó Efecto Cocuyo, uno de los portales de noticias más reconocidos hoy, no solo en su país, sino en todo el continente, gracias a la seriedad e imparcialidad de sus contenidos y a su constante lucha contra el autoritarismo y la represión. Así se presenta una sobreviviente de la censura. Soy Luzmely Reyes, soy periodista, soy venezolana y soy un amante de la libertad. Ahora bien, ese camino de amor a la libertad comenzó en un punto. ¿Cómo fueron esos inicios? El primer día de trabajo en un medio regional fue el 4 de febrero de 1992. ¿Te acuerdas muy bien? Claro, me acuerdo muy bien de ese primer día porque yo me desperté, había todo este alboroto, era en una ciudad a 180 kilómetros de Caracas y dije, bueno, me voy a ir, está pasando algo, me voy a ir. Y mi mamá me decía, pero no puedes salir porque hay un golpe de Estado. Y yo le dije, bueno, es que tengo que salir porque yo soy periodista. Como decía nuestro padre libertador, el general Simón Bolívar, un gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Ahí yo digo que ese fue mi bautizo, mi nacimiento, y me lancé con muchos colegas veteranos que me ayudaron a hacer esa cobertura en la calle, y de ahí en adelante digo que toda mi vida profesional he hecho periodismo político y de investigación. La vida periodística de Luzmely Reyes ha estado atravesada por el chavismo. Desde sus inicios como reportera base, Luzmely ha contado la historia de una Venezuela que vivió el auge y la decadencia de un modelo que nunca antes había experimentado. Por 10 años fue directora de investigaciones de Últimas Noticias, uno de los diarios más grandes del país, y luego fue la primera mujer en dirigir un medio nacional, Diario 2001. Los reportajes de Luzmely Reyes acompañaron y registraron el día a día de un país en constante tensión, donde la figura de Hugo Chávez era venerada y odiada por partes iguales. Todo lo que sucedía se imprimía en las rotativas de El Nacional, Diario 2001 y El Universal, los periódicos más grandes de Venezuela. Pero con la muerte del fundador del socialismo del siglo XXI, Venezuela dio un giro abrupto que perjudicó hasta la médula a los medios de comunicación. En el caso de los medios impresos los habían dejado, digamos, como un poquito libre, hasta que cuando muere Chávez, la nueva gestión decide asumir una táctica de compra de medios privados. No los estatizan, sino que lo compran capitales que hoy día no sabemos quiénes son. O sea, empiezan a abducir medios. Empiezan a abducir los medios y con capitales que nosotros cuando hemos investigado llegas a un punto, porque son compañías offshore, y llegas a un punto en el que ya no puedes seguir escudriñando porque hay organizaciones que se han especializado justamente en disfrazarse en todo este mundo corporativo. Bueno, en Venezuela se da todo esto ligado a toda la estrategia del gobierno de controlar muchísimo más a los medios. ¿Cuándo nace Efecto Cocuyo? ¿Por qué el nombre? Digamos que el parto fue en enero del 2015. Lo que decíamos nosotros es que en ese momento de oscuridad había muchas luces en las redacciones que todavía existían y en muchos periodistas que querían seguir haciendo periodismo. Nosotros queríamos ser esas pequeñas chispas de luz que todas juntas generáramos una iluminación completa para un país, ¿no?, de información.
Queríamos ser un medio que estuviera con la gente, eso lo teníamos claro. Queríamos ser un medio que justo en toda un ruido digital que había en ese momento en Venezuela por la censura y porque la gente estaba buscando información en las redes sociales, pero sobre todo queríamos ofrecer información veraz y oportuna. Y queríamos que mucha gente que nos llamaba, que nos conocía de fuera del país, cuando vieran algo en Efecto Cocuyo, supieran que eso estaba verificado. Vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Mira, nosotros empezamos 3 personas en una cafetería. Luego fuimos 5 personas en la cocina de una de las socias. Ahora trabajamos en un espacio de coworking con pura gente maravillosa y cosas bellísimas que nos pasan. Hay una anécdota que me gustó mucho cuando la escuché por primera vez, que quiero que me des más detalle, y es ese momento en que están fundando Efecto Cocuyo, que además de un crowdfunding en internet, pues hay un pase de sombrero físico. ¿Cómo fue? Sí, en Venezuela, cuando alguien, sobre todo los muchachos que se graduaban de bachillerato, tomaban potes grandes e iban a la calle para que la gente le diera algo de dinero y así entre todos podían reunir dinero para hacer una buena fiesta de graduación, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer un potazo, más que nada simbólico para decirle a la gente que queremos seguir haciendo periodismo. Y así fuimos a una zona popular en Caracas que se llama Petare, que además es donde yo me crié en una zona popular, bueno, mi familia es muy pobre y crecí allí, ¿no? Este es un medio hecho por periodistas que estamos buscando fondos justamente porque no tenemos mayores bienes de riqueza que nuestro trabajo y el sudor de nuestra frente y que decidimos dar este paso, este emprendimiento, sabiendo de la necesidad que hay de que los venezolanos estén debidamente informados. Y en eso que estamos diciéndole a la gente, bueno, no sé, me monté en una buseta, en una guagua, en un autobús, y porque eso se hace mucho allá, y la gente va y pide cosas y yo me monté y le dije, bueno, esto no es un atraco, yo soy periodista, algunos me reconocieron y quiero seguir haciendo periodismo. Y lo que pedimos, lo que venimos a ustedes decirle que vamos a hacer este medio y si nos pueden colaborar con algo, háganlo. Y la gente, pues, caminé por todo el pasillo de la buseta, de la guagua, y la gente empezó a poner pequeñas 10 bolívares en ese momento, 5 bolívares. Y cuando voy a bajar, el conductor me toca y me dice, hey, yo no te he dado nada. Yo le digo, ay, señor, pero ya usted nos colaboró al dejarnos subir. Y me dice, no, pero yo te quiero dar dinero. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dice, porque yo apoyo las causas justas y lo que están haciendo ustedes es justo. Lindo, ¿eh? Sí, yo salí, por supuesto, llorando de ese autobús, pero también fue una lección, ¿no? Una lección de que la gente estaba más consciente de lo que uno mismo podía pensar, de lo importante que es el periodismo y de lo importante que es una prensa libre. Desde Efecto Cocuyo le damos las gracias por todo el respaldo que nos han dado. Nos hacen sentir mucho más comprometidos para seguir haciendo el periodismo independiente que tanto necesita Venezuela. Desde Efecto Cocuyo, muchas gracias. Ahora les toca poco tiempo después un bautismo de fuego, las protestas populares. ¿Cómo manejaron eso? Sí, en el 2017 yo creo que fue como que ese fue el bautizo también para nuestros jóvenes integrantes, porque nunca se había dado una situación así en Venezuela, mientras nosotros tenemos tan poco tiempo, y porque además eran jóvenes, son jóvenes periodistas, que yo siempre digo que ellos no han conocido la libertad y sin embargo peleaban por esa libertad, luchaban buscando hacer las informaciones, enfrentándose al miedo y viendo caer a jóvenes de su edad asesinados por las balas de la represión. Entonces, ver a esos jóvenes, a las muchachas, a los muchachos haciendo todo eso, nos hacía ver toda la responsabilidad que teníamos, todo el deber que teníamos de protegerlos a ellos también, pero también nos hacía sentir felices de saber que hay gente que puede tener la antorcha de la libertad, del periodismo como muchos lo concebimos. Ahora, Efecto Cocuyo ha ido evolucionando con el tiempo, pero la relación del oficialismo venezolano con Efecto Cocuyo se podría decir que ha ido involucionando con el tiempo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo los recibieron? ¿Y cómo es ahora la relación? Bueno, ellos en un principio como no entendían lo que estaba pasando y todo lo veían desde la lógica del autoritarismo, en primer momento nos ignoraban, ¿no? Como a muchos otros medios digitales.
pero nos dejaban hacer, como quien dice, bueno, porque esto no tiene impacto, no les importaba. Yo he entrevistado y me he relacionado con muchísima gente del oficialismo, porque además, antes de que fuesen oficialistas, en algunos casos uno los conocía o como dirigentes políticos o como periodistas, como gente que hacía vida en un país donde había alternabilidad de poderes. ¿Tú crees que tener un ciudadano pobremente informado o nada informado o informado de manera distorsionada es un requisito indispensable para un autoritarismo, un régimen no democrático? Lo dijiste perfecto. Cuando una persona no tiene acceso a la información, difícilmente puede tomar decisiones debidamente informadas. Toma decisiones, pero toma decisiones a lo mejor impactado por la propaganda, por la desinformación, por la manipulación de los hechos. Y eso más bien lo que genera es todo este mar de confusiones que a veces vemos, que uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó acá y cómo tergiversa un hecho? Porque en la práctica un régimen autoritario no le interesa a un ciudadano emancipado. Yo leo bastante prensa venezolana porque sabes que lo que pasa en el país suramericano me importa mucho, ¿no? Pero veo muchos reportajes, notas, también mucho material audiovisual hecho y firmado por mujeres. ¿Por qué tanta presencia femenina en los medios venezolanos? Quiero creer que fue una cuestión, digamos, generacional. Cuando yo crecí en redacciones de medios impresos en donde habíamos muchísimas mujeres, en esos momentos no estábamos en posiciones, digamos, de toma de decisión. Poco a poco fuimos avanzando. Ahora yo fui de las primeras mujeres en dirigir un medio nacional tradicional. Ahora hay otras mujeres que han asumido esas posiciones. Y no sé, me imagino que fue la casualidad que llevó a muchísimas mujeres a estudiar periodismo y a permanecer en el periodismo. Hace poco yo conocí una venezolana que tenía un negocio de venta de comida. Creo que vendía hamburguesas o algún tipo de comida rápida. Y me contaba cómo tenían que hacer para sustituir algunos productos que no había. Pero me imagino que lo mismo pase en el sector periodístico. Cuéntame algo del día a día de un periodista en crisis. Empecemos por algo que llaman periodismo móvil. Entonces ahora nosotros tenemos que salir, por supuesto, con un teléfono, porque así es que lo hacemos. Y por ejemplo, los equipos, nosotros siempre tenemos que resguardarlo porque te lo pueden robar. O sea, un teléfono celular es un consumible más. Es como, o sea, tenemos que ponerlo como un presupuesto en el que esto nos los van a robar, se va a caer, nos los van a quitar. Eso es parte, digamos, de ese anecdotario que tenemos. Porque te lo pueden robar los delincuentes, pero te lo puede quitar la fuerza sí, la fuerza gobierno. Pública, sí, tal cual. De hecho, en las protestas del 2017, eso fue un patrón constante. Le quitaban los teléfonos a los periodistas. Luego, antes había muchas posibilidades de tener teléfonos inteligentes en Venezuela. Ahora ya no, por supuesto. Eso es un bien, o sea, es como algo preciado, no puedes tenerlo. Pero además de todo eso, el deterioro del transporte público. Por ejemplo, no hay casi transporte público en Venezuela. Muchos periodistas tienen que no pueden utilizar el metro como lo utilizaban antes o irse a sus casas, entonces tenemos que siempre inventar. Tenemos gente que hace mototaxis, tenemos que hablar con ellos. Ellos prácticamente se han involucrado en todo el proceso editorial, pero también corren el riesgo de que los detengan, como ha pasado en otras ocasiones. Es decir, que no las inventamos, como decimos por allí, ¿no? Que hay cientos de personas, miles de personas en la avenida Francisco Miranda. Hacemos, por ejemplo, Periscope, que eso parece que en otras partes del mundo no lo usan tanto y nosotros nos da muchísimos resultados más que el Facebook. La gente se activa muchísimo y recientemente, Giovanni, volvimos a innovar con papel. Casi que le dijimos a la gente, bájenlo, reproduzcanlo y péguenlo donde puedan. Que para que la información vaya llegando a distintas partes. Este momento histórico de Venezuela había que dejar algún documento impreso. Esto es sencillito, es más, esta es la primera impresión que se hizo acá y quiero que lo distribuyamos entre todos y ustedes mismos le saquen copia porque esto es comunicación de guerrilla. Muchísimas gracias.
momentico. Perdón, disculpa. Para tomar mi mochila. Ay, gracias. Todo tiene un límite, todo tiene un límite. ¿Hasta dónde es que este gobierno debe permitir ciertas licencias en algunos medios de comunicación o en algunos señores? Porque no se trata de un medio de comunicación, sabemos quiénes son con nombre y apellido. ¿Alguna vez tu esposo, tu familia te ha dicho, Luzmely, esto es un costo muy alto, déjalo? Sí, yo una vez mi esposo, yo estoy casada en segundas nupcias y con un hombre maravilloso, y una vez había una protesta y yo me estoy preparando para la protesta, nos estaban atacando muchísimo, a mí en lo particular me habían atacado, Chávez me había atacado en su programa y yo me estaba preparando para salir y él me dice, pero ¿por qué te metes en esto? Porque él estaba como, estamos recientes en la relación y no entendía mucho el tema del periodista y tuvimos que reunirnos y yo le digo, mira, el costo de que yo forme parte de esta familia es este. O sea, yo voy a seguir haciendo periodismo, lo amo. Yo entiendo, me preocupaba muchísimo su seguridad también y su integridad porque es un... Y ahora tengo un aliado maravilloso que más bien se preocupa mucho es para que yo esté bien y para que pueda hacer todas las cosas que tengo que hacer. Mi madre se acostumbró y lo que hace es que me encomienda todos los santos que tiene, reza mucho por mí y le funciona. Y el caso de mi hijo es periodista también, fotoreportero. Está en la familia. Y entonces yo... El gen de la prensa está en la familia. En el 2017 yo supe lo que podía sentir mi madre cuando yo salía a reportear en medio de toda ese fragor que se daba en Venezuela. Y lo sentí mucho con mi hijo, pero sabiendo cómo soy yo y cómo actúo yo, lo único que le pedí fue que se cuidara, que tomara todas las previsiones y que entendiera que estaba expuesto a una situación de que podían atacarle. Luzmely, en esta conversación ha salido varias veces la palabra represión. También censura, pero varias veces represión. Pero cuéntame, ¿cómo sienten ustedes la represión y qué actos represivos han sufrido? Cuando el equipo de nosotros salió a cubrir las protestas en el 2017, tienen que ir vestidos de chaleco antibalas, de casco, con máscaras antigas, porque como están al frente también haciendo las coberturas, viven como reprimen a las manifestaciones. Varias veces mi hijo llegó con heridas de perdigón en las piernas, por ejemplo. Alguna de nuestras jóvenes se tuvo que retirar de una cobertura porque su vida estaba en peligro, sentía que su vida podía estar en peligro. Están observando cómo la Guardia Nacional Bolivariana llegó desde el distribuidor Altamira, nos acaban de lanzar una bomba lacrimógena aquí a los pies hacia los trabajadores de la presa, estamos observando cómo nos tiran. Me acaban de dar un perdigonazo. Y luego una cosa que es patética, que es la amenaza de que cualquier cosa que digas podría ser usado en tu contra y que la policía política hace acciones, digamos, selectivas para inducir al miedo y entonces a veces ha reprimido a algunas periodistas o ha detenido a algunas periodistas y los desaparece por horas y nadie sabe dónde están. Fíjense ustedes, yo lo quiero denunciar aquí públicamente a este diario 2001. Yo llamé hoy a la fiscal general como jefe de Estado y le dije que nuestra patria, nuestras instituciones tenemos que reaccionar frente a esto. A mí nadie me va a acusar en Venezuela ni en el mundo de ser cercenador de la libertad de expresión. Este es un país libre para expresar opiniones de la índole que fuere. Así ha sido y así va a seguir siendo. Y si en la aplicación de la ley se tiene que ir al castigo más severo, signifique lo que signifique este castigo, que se vaya. Puedes pedir una réplica, pedir una rectificación que aborden ese tema y no reaccionar de esa manera tan desproporcionada para un medio que realmente nosotros somos un medio muy modesto. Una vez en otro medio que yo dirigía intentaron detener a un joven periodista y yo dije, a estos muchachos le van a aplicar una
algo que se llama ataque al centinela, porque es lo que aplican, porque era una zona militar, y tuve que irme, tuve la fortuna de que una defensora de derechos humanos me acompañó y el secretario nacional de Trabajadores de la Prensa también, y fue un intenso jaleo con el fiscal militar que quería imputar a los muchachos, con los oficiales que estaban allí. Y afortunadamente, bueno, tuvimos que mover muchas cosas para salir, y yo te voy a confesar algo. Ese día yo fui al periódico, escribimos las historias, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y al día siguiente, cuando yo me desperté, yo le decía a mi esposo, yo siento como que se me hubieran violado físicamente, de tan fuerte que fue. Y ahí entendí que son las cosas que hacen para intimidarte, para que tú te vayas. Vas a sacar la mía, vas a sacar la mía, ¿oíste? ¿Necesitas ver una cosa? Aquí en Estados Unidos, en un informe que publicaron hoy ¿A ti cómo te resulta más fácil que te pase? Ahora, con esas historias que me cuentas, ¿por qué vale la pena levantarse cada día y seguir haciendo periodismo? Una, porque es una decisión de vida, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea periodismo. Luego, porque todos los días hay alguien que te estimula. Estando en Colombia, por ejemplo, o en algunas zonas en Caracas, se te acerca la gente, los jóvenes sobre todo, y te dicen muchas gracias por lo que estás haciendo, muchas gracias por lo que estás haciendo por el país. Algunos nos han dicho que han decidido estudiar periodismo por lo que han visto que hemos hecho, y porque la gente, el común de la gente nos respalda, nos apoya y además nos estimula a seguir haciendo este periodismo. Lu, un abrazo, mi amor. Y en el exilio, ¿has pensado alguna vez en hacer las maletas? Hice las maletas, pero para volver a Venezuela. Yo estaba en Nueva York estudiando un curso de emprendimiento periodístico a raíz de todo esto, entrenándome en el manejo también de empresas. Y cuando me tocaba devolverme, todo el mundo me decía que me quedara. Y yo hice mis maletas y decía, bueno, no estaba metiendo souvenirs, sino metiendo medicina, comprando cosas para gente que lo necesitaba. Y me regresé a Venezuela. Por supuesto que siempre irse por tanta hostilidad siempre te pasa por la cabeza. Pero yo el momento que salga de Venezuela a establecerme en otro país, quiero dejar un país libre. Porque también tengo aspiraciones profesionales, que tengo cosas que hacer y que tal vez no las pueda hacer todas desde mi país, pero todo lo que tengo ahorita, toda mi carrera, todo el reconocimiento y todos los logros, los he obtenido estando en Venezuela. Ladies and gentlemen, Luzmely Reyes. Cuando uno es periodista, el temor a la censura es casi como el temor primigenio, ¿no? Pero también cuando uno es un ser humano tiene sus propios miedos. ¿A qué le teme Luzmely Reyes? Bueno, yo le temo tal vez a que dentro de 5 años, si mira hacia atrás, pueda decir no hice todo lo que tenía que hacer y todo lo que podía hacer. Por eso es que yo cuando me preguntas de qué me hace levantarme y hacerlo, es porque yo digo, yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que en 5 años yo no me arrepienta de lo que no hice. Vine a votar y les quiero contar que cuando fui a poner la huella en mi línea, ya había otra huella. Es en la mesa 8 del Centro Andrés Bello, del Liceo Andrés Bello. Le dije a la persona que eso era una irregularidad, me dijo que ya había sido reportado, pero quiero dejarlo públicamente. ¿Y cuál ha sido ese momento límite? Ese momento en que dijiste, si sigo haciendo esto, voy a ser mártir o exiliada. Yo no tengo vocación de mártir, vamos a ser claros. Yo soy una persona que ama la vida, que disfruta la vida, que soy una mujer alegre, que soy optimista. Entonces yo no tengo vocación de mártir. Pero sí sé que hay una responsabilidad y hay unas consecuencias. Y yo creo que ya a esta altura de mi vida, yo he llegado a un momento en el que asumo las consecuencias de mis actos. Puedo cometer errores, pero también asumo con mi cara bien lavada, si cometo algún error y los desafíos que tengo. Cuento con una familia que amo y que me ama. Como decía Camus, no ser amado, bueno, es una circunstancia. No amar es una desgracia. O sea, el amar nos toca a nosotros. Y yo creo que para mí eso es muy importante, saber que tengo una familia que me sostiene. Y todo un sistema de apoyo, ¿viste, Joanny? Porque tengo muchas amigas bellísimas.
psicólogas, gente que incluso una vez me regalaban masajes, o sea, para que yo pudiera manejar toda la atención. ¿Ya has pensado en la plana periodística, en esa portada que va a tener efecto Cocuyo el día que Venezuela comience a democratizarse? ¿Ya pensaste en el titular? Uy, no lo he pensado, me estás poniendo un ejercicio fuerte, pero yo creo que la palabra es libertad. A veces una sola palabra puede englobar todo lo que uno quiera decir.